se va a liberar Pablo de la quemada que tengo que darle. Me toca. De parte del Señor entendía que necesitábamos hablar de este tema. Creo que es un tema recurrente que necesitamos hablarlo muy seguido. Ayer estaba orando a Dios, así todo en la plenitud, tratando de que el Señor me hable, porque encima la verdad que este tema es con tantas cosas. Y me manda un mensaje acá mi amigo Pablo González. Habíamos acordado un gasto X y obviamente Pablo se ve sobrecargado y me dice: che, Germán, necesitamos esta otra cosa. Obviamente ahí yo ya me convierto en la FIP, ¿no? Ya empiezo a preguntar: che, ¿por qué? Y esto es lo que nosotros, los contadores, sufrimos muy, muy seguido, los administradores. Móstrame, por favor, la placa. Miren eso. Miren lo que me manda Pablo González. Saca de contexto todo, mi amigo. Y además, con la letra de él, estamos estudiando la FIET, una capacitación para liderazgo, ¿no? Y a él, no sé qué estaba leyendo, pero de ahí saca, más vale, ahí está, ¿dónde está la otra? Miren, mejor es dar que recibir. ¿Qué opinás? ¿Ah? No sé dónde lo sacaste, Pablo, pero evidentemente nos ha hecho, digamos, bien los... Así que miren la presión que recibimos nosotros los contadores para poder dar un poco más. He dado todo lo que vos has pedido, ¿no? Así que ven, no soy rata. No digan eso, por favor. Yo no soy rata, solamente cuido. Bueno, quiero aclarar una cantidad de cosas. La verdad que una de las cosas que me impresiona es, en cuanto al tema del manejo del dinero, que resulta que es uno de los elementos más importantes que hay en el mundo. Le preguntaba a algunos de ustedes en algunas ocasiones si creían que era lo más importante del mundo, y la mayoría me decía que no es lo más importante, el amor es más importante. Y claro, esta es la parte idílica y la parte, digamos, lo lindo. Pero la realidad, la verdad, es que en el mundo lo que más importa es el dinero o los bienes. Nos movemos en función de eso. Hay problemas, guerras, problemas familiares, incluso personales, por el mal manejo del dinero. Pero lo que más me impresionaba era que cuando me iba a la Biblia, miren este dato, presten atención. Yo no me puse a contar, así que no puedo dar fe de esto, solamente busqué información. Pero lo que me impresiona es que, por ejemplo, se menciona el dinero en la Biblia 2350 veces. El dinero, oro, plata o asimilable, ¿cierto? 2350 veces. ¿Saben cuántas veces se habla sobre la oración? 500, más o menos. Y 500 sobre la fe. Así que me impresionaba, digo, evidentemente el Señor tiene algo en este sentido que decirnos a través de la palabra de Dios. Y estoy hablando no desde la época de Jesús, incluso miles de años atrás. Así que evidentemente tenemos que prestar atención a este pequeño tema que nos cambia totalmente la vida. Y le cambia la vida a muchas personas en el contexto de hoy en día. Y les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos 4 veces más se habla en la Biblia del dinero? ¿Por qué creen ustedes? ¿Me pueden dar alguna razón así, aunque sea tirado a los pelos? ¿Cómo? Es la causa de muchos males, bien. Escucho ofertas. No da seguridad, bien. Es un peligro. Bueno, evidentemente el dinero equivale a tiempo. Ajá, mira vos. El dinero equivale a tiempo y el tiempo que invierto es vida. Cuando estaba estudiando esto, me venían a la mente varios temas y yo la verdad que estuve orando mucho porque yo quisiera tocar un tema que sea apropiado para nuestra congregación y para la época en la cual estamos. Y en nuestra congregación y en esta época puntual hay unos conceptos, teologías, teorías, ideas, filosofías, etcétera, etcétera.
pero sí quisiera plantearlo en forma muy puntual. Uno es la famosa teología de la prosperidad. La prosperidad versus la pobreza. Durante años, como iglesias, las iglesias evangélicas en general y también otras iglesias, se han orientado mucho tiempo, décadas atrás, hacia la pobreza. Es decir, aquellas personas que eran pobres eran las que seguían a Dios, en teoría. ¿Se entiende? Cuanto más pobre, más seguían a Dios. Esa era la teoría. Y si vos tenías ciertos niveles económicos, manejabas con cierta tranquilidad, entonces tenías tú un poco de autoconfianza, por así decirlo, y estábamos tranquilos. De acá a unas décadas hacia adelante empezó a manejarse un concepto muy interesante que tiene que ver con esta teología de la prosperidad. Muchas iglesias, sobre todo en el occidente, manejaban el concepto que tiene que ver con que vos tenés que aportar X cantidad de dinero y Dios te va a prosperar. ¿Sí? Era como un trueque que hacíamos. Y escucho, y la verdad que me da mucha tristeza ver en muchos contextos de nuestras iglesias, acá en Argentina, Tucumán y en otros países, donde se orienta mucho a esta teoría, a este concepto de trueque con el Señor. Y esto es algo terriblemente grave y es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque entendemos que somos llamados tal vez a buscar a Dios, pero no a que nuestra vida sea próspera. Y esta prosperidad que muchas iglesias están proponiendo, incluso conozco de iglesias acá en Tucumán, nos hace creer de que nosotros somos los merecedores de todo. Dicen, por ejemplo, teorías como yo soy hijo del rey, ¿escucharon alguna vez eso? Y por ende todo lo que es del rey es mío. Y con esta conclusión digo, merezco el mejor auto, merezco la mejor casa, la mejor vestimenta. Y esta teoría errada, donde sí es cierto, somos hijos del rey, pero no necesariamente tiene que ser las riquezas del rey, tener la posesión de las mismas. Así que tenemos que aprender, hermanos, a distinguir entre por así decirlo, estos dos extremos, ¿no? Donde antes vos tenías que ser pobre y mostrarte como pobre para conocer a Dios, y esta otra donde pareciera como otro extremo, donde tengo que mostrarme como el hijo del rey y procurar tener riquezas. Incluso ustedes ven en algunas redes de pastores que manejan este tema de la prosperidad de una forma muy fuerte y hasta se burlan incluso de otros pastores que son pobres en teoría. Pero resulta que cuando yo me pongo a evaluar esto, digo, pero nuestra iglesia tal vez, porque ustedes ven, nos conocen, es decir, Pablo cuando hablaba acá en la cena decía, miren, si vienen por primera vez no pongan. Es como algo normal que lo decimos porque entendemos que cada uno tiene que dar de acuerdo a su corazón. Así que no somos de esta iglesia donde apuntamos hacia el material, hacia la prosperidad. Incluso disuadimos de que no hagan el aporte en la bolsa si no están con un corazón apropiado. Así que no es un problema nuestro, en nuestra congregación, creo yo. El problema que creo que estamos manejando en nuestra congregación básicamente, y esto sí lo quiero plantear en forma puntual, es el materialismo. Cuando leía sobre el tema de esta teología de la prosperidad, hablaba de la importancia de que nosotros manejemos como una ética del trabajo, es decir, tenemos que trabajar, y está bueno. Pero resulta que noto que nuestra congregación y muchos de los que estamos acá presentes, y me incluyo, manejamos el materialismo como una fuente importante. Dicho de otra forma, el materialismo sería basar nuestra vida en las cosas materiales, ¿sí? Basar nuestras esperanzas en las cosas que tengo. Si gano X cantidad de dinero, entonces me siento tranquilo. ¿Se entiende? Y esto, hermanos, tal vez no es tan extremo como la prosperidad, pero es
tan peligroso como la prosperidad, porque poco a poco, sin darnos cuenta, esta semillita se va metiendo en nuestros corazones y hace que perdamos nuestra confianza en el Señor y la pongamos en nuestro dinero. Miren, hermanos, yo entiendo que el Señor está mucho más interesado en nuestro carácter que en nuestras comodidades. Dios está mucho más interesado en nuestro carácter que en nuestras comodidades. Y hay veces que nosotros, por tras de este materialismo mal encaminado, nos enfocamos en nuestras comodidades. Cada uno se va a poner el saco que le corresponda. Así que cuando estudiaba esto, se me venían estos tres principios que quiero ponerlos en contexto, para ponerlo en contexto. Son varios pasajes bíblicos, pero los vamos a pasar a vuelo pájaro. El primer principio es: Dios es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Porque mía es toda la bestia del campo y los millares de animales y de las fábricas y de los productos y de todo. Porque mío es el mundo y su plenitud. Me parecía muy importante empezar con este principio porque creo que es una clave trascendental que podemos entender de que si usted está acá en esta iglesia significa que cree en Dios, y si cree en Dios, Dios le dice en esta mañana esto: mío es todo. Este es el primer principio. El segundo principio dice: todas las cosas provienen de Dios. Las riquezas y la gloria provienen de ti, le decía David. Y en Deuteronomio decía: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas. Es decir, Dios es dueño de todo y todo lo que nosotros podemos producir, porque esto es algo muy interesante. Usted tira una semillita y puede producir una cantidad, toneladas de maíz. Esa multiplicación, ¿saben de dónde proviene? De la mano de Dios. Es fundamental entender, es decir, si nosotros algo podemos producir, viene de la mano de Dios. Y en tercer lugar, nosotros y todo lo que tenemos, insisto, y todo lo que tenemos, vuelvo a insistir, y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿O ignoráis que no sois vosotros vuestros porque habéis sido comprados por precio? Así que estos tres principios para mí son fundamentales para poder entender de que nuestra base debería, si somos cristianos y seguidores del Dios a quien decimos seguir y a quien cantamos, deberíamos tomar en cuenta estos principios que son fundamentales. Ahora bien, cuando me ponía a estudiar y digo, bueno, Señor, hay una cantidad de cosas prácticas, a mí me gusta ser muy pragmático en esto, y decía, bueno, a ver, ¿qué será que quiere tu pueblo, necesita tu pueblo, mejor dicho, con respecto a cosas prácticas en cuanto al manejo del dinero? Así que, se imaginan, 2.350 pasajes, tengo que seleccionar algunos pocos, y saqué algunos puntos que quisiera que los podamos estar charlando acá. Uno de los puntos que me parece muy interesante es este juego de poder que está muchas veces en nuestra vida. Este es Dios versus el dinero. El Señor Jesús decía, mire, ninguno nos puede servir a dos señores. O porque va a amar a uno y va a aborrecer al otro, o estimar al uno o menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta comparación entre Dios y la riqueza a veces pareciera absurda, porque Dios es el creador del universo, pero nosotros manejamos la riqueza y servimos a la riqueza muchas veces. E incluso, hermanos, con el materialismo mal manejado.
Dice, porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ustedes saben que hace 100 años atrás, 1921, se juntaron las 9 personas más ricas de todo el mundo, las más poderosas en aquel entonces. Se las leo rápidamente. Estaba el hombre más sobresaliente de Wall Street, el jefe de monopolio más grande de acero, compañía eléctrica, la de gasolina, uno de la parte de trigo de Estados Unidos, etc. La bolsa de New York, Banco Internacional, etc. ¿Sí? 9 personas que dominaban el mundo, 1921. Así que se sentaron en una mesa para, no sé, charlar, gloriarse de todo lo que habían logrado, etc. Y lo interesante que estos 9 hombres que dominaban el mundo en el sentido material, 25 años más tarde, presten atención, uno, el jefe más grande del monopolio, se suicidó. El más exitoso en Wall Street se suicidó. El presidente de la compañía de acero independiente más grande murió en bancarrota. El de la empresa eléctrica más grande murió sin $1 y siendo fugitivo de la ley. El presidente de la compañía de gasolina más grande se volvió loco. El máximo especulador de trigo murió en el extranjero, arruinado. Y así, todos. Y esto es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestras esperanzas en el dinero. Obviamente, estos son extremos, ¿sí? No creo que haya alguno acá que llegue a este nivel, aunque sería buenísimo por la ofrenda. Pero bueno, si llegan, por favor, tómenlo en cuenta. La cuestión es que lo cierto es que el poder y la riqueza no terminan bien. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en cosas incorrectas. Cuando leemos estos pasajes, yo puse servir con rojito porque me llamaba la atención. Es como que me da la sensación de que empieza con el servicio. No es que uno ama el dinero. Empieza a servirle sin darse cuenta y de tanto estar en compañía con el dinero. Y bueno, terminas amándole. Y ahí viene la otra parte. El amor al dinero. Justamente decimos siempre, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Me impresiona porque se extravían de la fe, se desenfocan. Nos desenfocamos a veces. Yo quiero ser sincero, a veces me pasa esto. Y lo codiciamos y lo necesitamos y manejamos todos nuestros conceptos día a día. E incluso me pasa como contador que veo que muchas veces las personas están solamente pensando en esto. Y obviamente si sos cristiano, lógicamente tu desenfoque es lo natural, se va a dar, porque lo estamos masticando, sirviéndole cada día. Dice, cuando estábamos entre ustedes, les mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Yo quiero plantear un tema que es un tema escabroso, pero bueno, hoy en día, con toda esta de la rapidez con la que queremos gozar de ciertos beneficios, bueno, salen las famosas monedas electrónicas, de las cuales yo compré algunas. Por consejo de algunos, compré algunas, me fue mal. Pero es como que me noté a mí, quiero ser sincero, y noto tal vez en algunos de ustedes ese hambre o ese deseo por, bueno, que trabaje el dinero para mí, dicen algunos, ¿no? Y no hacer el esfuerzo, no trabajar en función de esto. Lógicamente podemos llenar de teorías y filosofar al respecto. Lo que quiero y creo que el Señor quiere plantear en forma puntual es, ojo con pretender ganar las cosas de esta manera. Es decir, vivir solamente del no trabajar. Entendemos que se puede,
Entendemos que hay una cantidad de empresas o negocios piramidales famosos, de los cuales muchos hemos caído, pero el Señor te dice, ojo, ojo, la consigna es, si no trabajas, tampoco comas. El Señor nos llama y les llama a ustedes y a mí a una ética del trabajo. Debemos trabajar y hacer que lo que nosotros estamos comiendo sea producto de nuestro trabajo en este sentido. Y trabajo, ustedes saben, podemos llamarle trabajo como ama de casa o trabajo en la iglesia o donde quieran. Lo importante es tener una ética del trabajo en este sentido y entender de que el manejo del dinero no tiene que ser la prioridad en mi vida, ¿no? Así que esto me parece más que interesante. Demasiadas personas gastan el dinero que ganaron para comprar cosas que no quieren, para impresionar a gente que no les gusta. Y esto tiene que ver con ese mal enfoque. Un punto más que quisiera plantear rápidamente es el tema de las deudas. Veo que la palabra dice, no debáis a nadie nada, sino solamente el amarse el unos a los otros. El que toma prestado es siervo del que presta, dice. Y en mi contexto, en mi profesión, es increíble la cantidad de gente que está endeudada. De hecho, me puse a buscar estadística como para poder tener alguna base de lo que estoy diciendo, y dice que, por ejemplo, en Buenos Aires, el 78% de las personas están endeudadas, las personas mayores que están en edad laboral. 78%. E incluso, otra estadística decía que el 70% de ellas decía que era necesario. Así que, miren cómo vamos tal vez en contra de lo que la corriente o de lo que los principios bíblicos nos mandan. Uno de los endeudamientos más comunes, hermanos, y sí quiero plantearlo en forma puntual, son las tarjetas de crédito. Se mal acostumbra a la gente. Yo, como consigna, si bien es cierto tengo varias tarjetas, solamente uso una. Y digo, no, una. Y es más, creo que conmigo la tarjeta pierde porque yo a los gastos los cubro con beneficios. Simple, digamos, ustedes vieron ese 20% de descuento si compran en Super, Diamart, qué sé yo. Así que les animo de parte del Señor a que puedan tener este estilo de vida libre de deudas. Lógicamente, quiero ser franco, ¿no? Porque hay veces que uno dice, no, las deudas son malas. No, hay deudas que son buenas. Hay que saber tomarlas. Si viene alguien y te presta, no sé, X cantidad de pesos porque necesitas construir a 0% de interés, bueno, buenísimo, pasa. Créeme, yo conozco a varios. Y estaría bueno, es una deuda buena, pero ojo, vos te haces prisionero, entre comillas, de esa persona. Y bueno, eso también implica, es como dice esta frase, cada vez que pides prestado dinero estás robando dinero a tu futuro. O estás robando parte de tu vida del futuro. Así que tomen en consideración de parte del Señor esto. Una cosa muy práctica, hermanos, que les animo a hacer, y veo que la mayoría fallamos en forma muy fuerte en esto. Es un detalle, pero es muy importante. Cuando el Señor Jesús estaba hablando a los discípulos, dice, supongamos que uno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Y esto me habla de la necesidad de que podamos hacer presupuesto. Es un tema que es fundamental si nosotros queremos dominar el dinero. Si el dinero lo anotamos, yo soy muy obsesivo, obviamente porque aparte de manejar mis finanzas personales, manejo las finanzas de varios consorcios, así que necesito ser muy obsesivo en eso. Y el anotar te hace tomar nota, te hace darte cuenta, mejor dicho, de muchos agujeros que tenemos. Y nos damos cuenta de que estamos gastando de más en
cosas que son superficiales. Así que les animo a que puedan ustedes tener un estilo de vida si es que no lo tienen. Yo desde que tengo casi conciencia laboral anoto. Tengo mis planillas de Excel viejísimas ahí y sé que algunos de ustedes también lo hacen. Háganlo, busquen formas. La forma de controlar y de saber hacia dónde va el dinero tiene que ver con esto. En este mundo hay mucha gente descuidada, ¿no? Y lo que gastan y dicen, ¿a dónde fue mi dinero? Y se ponen a pensar, ¿dónde fue mi dinero? Es porque tal vez no están anotando. En cambio, cuando uno anota puede decir, está yendo para allá. Y ahora que voy a presupuestar, tengo la oportunidad de decir, va a ir para allá. Yo soy el que domino, ¿se entiende? Yo soy el que domino, no el dinero dominándome a mí. Otro de los puntos que me parece importante es el diezmo. Quiero plantear en forma puntual esto. Dice Malaquías, traigan todo el diezmo al tesoro, haya alimento en mi casa, pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no, les abriré las puertas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Nosotros no creemos en el diezmo. No creemos que usted tiene que poner el diezmo. Quiero ser bien rotundo en esto. Hay iglesias donde exigen que vengas con un sobrecito y le mostres el 10% de tu sueldo. No. Estamos convencidos de que el diezmo no va para nuestra iglesia. Usted tiene que darle todo al Señor. Y cuando digo todo, es todo. No digo que usted va a ganar 100 pesos y va a venir a dar en la bolsa los 100 pesos, ¿se entiende? ¿No? Como decía Pablo acá recién, nosotros le damos el 10% de nuestro tiempo, el 10% de nuestros sueldos, y está bien, es una norma, vale, a mí me sirve por lo menos como para decir, bueno, yo le doy el 10%, como algo orientativo. Sin embargo, hermanos, si se acuerdan de esa escena, está el Señor ahí en el lugar donde ponían las ofrendas, los israelitas, estaba Jesús ahí sentadito y veía que muchos ricos venían y ponían lleno de monedas. Y ponían. Y vino una señora, una viuda pobre, y textualmente dice en Marcos 12, en eso llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 blancas, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a todos los discípulos que estaban ahí y le dijo, vengan. Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todo lo que echan dinero en los cofres. Porque estos ricos, de lo que les sobra, ponen. Pero esta mujer de su pobreza ha puesto todo su sustento. ¡Wow! Cuando yo leo esto me doy cuenta, hermanos, miren, que el Señor está llamando la atención. No le importan los ricos, pongan lo que quieran. No hace el énfasis ahí, sino que hace el énfasis en las 2 blancas que pone, 2 moneditas de cobre de muy poco valor. Y a mí me genera como una crisis. Yo soy contador, eso no es correcto, el análisis que acaba de hacer el Señor. No puso más, no nos versiemos. Desde el punto de vista lógico, contable, económico, esa mujer no puso más. Pero bueno, Dios no se maneja con este punto de vista. Dios no ve lo que usted pone en la bolsa. Él ve el corazón. Y ahí es donde está la cuestión, hermanos. Por eso es que decimos, cuando pongan acá la bolsa, miren, si no está con el corazón alegre, no lo ponga. Si no está seguro, no importa. Acá la iglesia sigue funcionando bien, mal, más o menos. A veces nos sobra dinero, a veces nos falta. No es el problema ese. El problema es la situación a la cual cada uno de ustedes en esta mañana y el Señor les llama a analizar es ¿cuál es su corazón?
cuál es su corazón, cuál es su motivación. Y esto no tiene que ver con lo que vean los hermanos, esto tiene que ver con lo que usted está manejando en su vínculo con Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted aprenda. Ahí, cuando usted esté en ese vínculo con Dios y usted da todo, o parte, o el 10%, si lo quiere, ahí es donde el Señor hace la aplicación. Así que por eso es que les animamos, hermanos, a que, bueno, si quiere poner el 10%, ponga el 10%. Si quiere poner el 20%, ponga el 20%. Si quiere poner el 5%, ponga el 5%. Lo cierto es que el Señor te dice, miren, vengan y pongan. Pruébenme, ha dicho el Señor. Y si no, les abriré las puertas de los cielos. Uno de los libros muy conocidos a nivel mundial, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, lo leí hace muchos años, la verdad que me impresionó porque tiene conceptos interesantes, es un no cristiano supercapitalista al mango. Sin embargo, él habla de una teoría que dice que nosotros deberíamos tener todos los seres humanos 3 alcancías. 1, el ahorro. 2, la inversión. Y 3, las ofrendas. Miren, si un tipo como un Robert Kiyosaki, que escribió un bestseller en este libro, te plantea la necesidad de ofrendar, y él dice, él ofrenda el 10% a obras de beneficencia. ¿Y saben qué decía él? Dios no necesita tu dinero. El ser humano necesita dar. Así que, evidentemente, aún en las áreas, digamos, de negocios, tenemos estos conceptos que son importantes. Además, hermanos, también quisiera motivarles, como decía don Kiyosaki, a ahorrar. Tenemos que aprender a ahorrar también, hermanos. Llegar al equilibrio entre el ahorro y en lo que gastamos no es fácil. Pero también necesitamos entender y ahorrar en esto. Y el último punto es aprender a distinguir entre lo que necesita y lo que deseo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, es decir, vivir con casi nada, y sé tener abundancia, vivir cuando tengo mucho. Eso decía el apóstol Pablo. Y, hermanos, yo no sé cuál es tu nivel de vida, porque acá cada uno maneja sus finanzas, lógicamente. Y no somos de esa iglesia que le pedimos rendición de cuentas, ni lo vamos a hacer. Pero lo interesante es que podamos aprender a manejar nuestras finanzas, no apuntando a lo que deseo, sino a lo que necesito. Rico no es el que tiene riqueza, sino el que la disfruta, sino el que la disfruta lo que tiene, decía alguien por ahí. Así que, pensando en esto, escuché una historia que decía más o menos así. Era en aquella época donde no había WhatsApp ni redes. ¿Alguien se acuerda de los carteros? ¿Sí? Que venían y dejaban las cartas. En aquella época, hace muchos años atrás, una parejita de novios, ¿no? Estaban muy enamorados ellos, el uno del otro. Y el hombre, el varón, se tuvo que ir a otra ciudad, lejos de donde vivían, para estudiar. Iba a estudiar medicina, una cosa así. Ya capaz que estoy agregando las cosas a la historia, pero bueno, supongamos que estudiaba medicina. Bueno, la cuestión es que se va a estudiar y se habían prometido de que se iban a escribir cada 15 días. ¿Sí? Así que cada 15 días esta mujer deseaba que llegue la carta de su novio, que estaba lejos. Así que venía el cartero cada 15 días y, fiel a su promesa, este hombre cumplía religiosamente estas cartas. Lo que sucedió, como eran muchos años de estudios, que esta mujer ya no estaba esperando las cartas,
ya estaba esperándolo el cartero. Se había enamorado del cartero. Y bueno, las cuestiones que en definitiva se terminaron separando. Este hombre de allá, este estudiante vino, pidió explicación qué había pasado y bueno, el cartero satisfacía más las necesidades, lo veía todas las quincenas, en cambio a él no lo veía hace mucho tiempo y poco a poco se fue, digamos, poco a poco se fue perdiendo el amor y terminó enamorado del cartero, casándose. Bueno, la familia fue un desastre, se separaron con el cartero y demás. En cambio el otro logró un Nobel de la Paz, qué sé yo, no sé, ese que mezcla las historias, ¿viste? Pero bueno, lo cierto es que me traía a pensar que muchas veces nos terminamos enamorando de las cosas que vemos y hay algo mucho más allá. Y este novio, que tal vez por un tiempo no se lo veía, estaba siendo fiel a su promesa. Y a veces nos destella, hermanos, las cosas que vemos, las cosas del día a día, las cosas materiales. Y terminamos enamorándonos de las cosas que se ven. Cuando las cosas más importantes son las que están detrás de esto. Y el Señor nos llama y te llama en este día a que puedas estar pensando en esto. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y nos anima a que busquemos primeramente su reino y su justicia. Y cuando nosotros podamos buscar esto, entonces las otras cosas serán añadidas. Yo pensaba y le decía al Señor, ¿qué es lo que nos estás queriendo decir en este tiempo? Y me venía a la mente este pasaje, hermanos, yo les pido disculpas, pero yo creo que del Señor dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, y estaba refiriéndose al templo, ¿no? Y yo no quiero que lo relacionemos con este lugar, porque entiendo que la casa hoy es nuestro corazón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: piensen, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y me pongo a pensar en las cosas que pueden estar pasando en la vida de cada uno de nosotros. Y si tal vez esta situación no está siendo una dura realidad en nuestra vida, donde nuestra orientación es tal vez las comodidades de este mundo, el cartero, y no las cosas profundas de nuestra casa interior. Y el Señor te llama en esta mañana a que puedan estar pensando, hermanos, en esta casa interior, en el carácter, porque Dios está interesado en cambiar tu carácter más que en tus comodidades. El dinero, cada uno tiene que aprender a manejarlo adecuadamente y ser un dominador del mismo. Pero el Señor no le importa eso. Lo que le importa, y te dice a vos, ¿acaso no es tiempo hoy de estar pensando, meditando en cómo estamos manejando nuestra casa, el interior? Así que les animo a que podamos pensar en esto, hermanos, y a hacer del manejo del dinero algo correcto, de acuerdo a lo que el Señor quiere. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este tiempo que podemos estar hablando con vos. Queremos agradecerte porque podemos aprender de esto del manejo del dinero. Y sé, Señor, que hay muchos conceptos y cosas que nos faltan en nuestras vidas, Señor. Veo que estamos con problemas económicos algunos, con situaciones que nos cuestan a veces manejarlas, Señor.
Hay gente que la está pasando mal económicamente. Y hay gente, Señor, que simplemente maneja inadecuadamente el dinero. Señor, pero todos los que estamos acá escuchando, queremos pedirte que nos ayudes a tomar en cuenta estos consejos de parte tuya y hacer de la administración, Señor, de estos recursos que vos nos das, hacer de estos recursos que podemos gozar tal vez por el trabajo, pero por sobre todo sabiendo que provienen de vos, algo que te honre a vos y que te dé la gloria a vos, Señor, por sobre todas las cosas. Señor, necesitamos de tu intervención, necesitamos poder meditar en nuestros caminos, Señor, parar la pelota y decir que es necesario estar al lado tuyo para aprender esto, para que no nos desenfoquemos, para que realmente esta casa interior que vos querés que cambie, que sea de acuerdo a tu presencia, a tu voluntad, sea la que genere, Señor, recursos eternos, más que simples recursos, Señor, materiales. Te necesitamos en esto, Señor, por eso que te pedimos, ayúdanos, Señor. Agradecemos tu intervención en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.